Iñaki Gabilondo, bienvenido a la redacción del diario.es. Hola, muchas gracias. Buenos días. Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos y esta segunda etapa llega al poder rodeado de muchos personajes inquietantes, negacionistas climáticos, millonarios digitales que están teniendo un papel muy activo, que no ocultan además su apoyo a ideologías de extrema derecha en todo el mundo. Desde tu experiencia de haber visto a muchos presidentes de Estados Unidos, ¿qué es lo que más te inquieta de esta nueva etapa de Trump? Bueno, ninguna experiencia anterior sirve porque esto es completamente inédito, no hemos conocido nada igual y por lo tanto no podemos saber, salvo que se va a producir algo que es distinto, que es nuevo y para mí absolutamente inquietante. Una plutocracia descarada, abierta así, nos ha dado, no se sabe, no se conocía, con la impudencia, en fin, desinhibida, completamente desacomplejada, pues anuncia cosas que no habíamos podido nunca ni imaginar en los más feroces neoliberalismos, ¿no? Y por tanto estamos a la espera de ver en qué se concreta esto, aunque no resulta muy difícil vaticinar que no va a tardar en haber un lío entre el equipo Make America Great Again y esta gente. No sé muy bien por qué, por lo que dice la experiencia respecto a la existencia de dos gallos grandes en el mismo corral, ¿no? Tienen elementos que les hacen converger, pero no creo que vayan a tardar en manifestarse discrepancias. En todo caso, sin poder saberse, y desde luego no lo sé, qué tipo de repercusiones va a haber, podemos asegurar que se van a producir muchas y desde mi punto de vista muy inquietantes. No tenemos precedentes. ¿Crees que Elon Musk es una amenaza para el periodismo? Una de las primeras cosas que hizo el hoy dueño de X, de Twitter, cuando ganó las elecciones Trump, es decir a la gente, vosotros sois ahora los medios. Sí. ¿Crees que esto es una amenaza para nuestra profesión? Bueno, lo que pasa es que si estuviera eso solo ya sería una amenaza, pero es que viene acompañada del servilismo con el que todos los Zuckerberg y los demás, y Jeff Bezos, se han inclinado a esa nueva mirada, a ese nuevo pensamiento, con lo cual, pues evidentemente es una amenaza, claro que es, pero ya lo está siendo. Es decir, que ya no tenemos en este caso que ir haciendo vaticinios, ¿eh? Lo que pasó con Jeff Bezos en el Washington Post, ya por ejemplo es una pequeña advertencia, lo que es Zuckerberg eliminando los elementos de verificación, etcétera, ya todos esos asuntos ya están. Por lo tanto, nos anuncian en qué dirección van a ir las cosas. Lo que pasa es que se maneja con un descaro sorprendente, pero por dónde van las cosas ya estamos viéndolo, ¿no? Una de las consecuencias del auge de las redes sociales en los últimos años es que han provocado una pérdida de influencia y de pie en la sociedad a los medios de comunicación informativos tradicionales. ¿Tú sigues manteniendo tu fe en el periodismo? ¿Crees que podremos sobreponernos a esta situación? Pero eso ya necesitaría, yo creo, mucho tiempo, no sé si lo tenemos, ¿no? Porque yo creo que el periodismo tiene mucho futuro, pero no creo que tenga ningún futuro la estructura que ha sostenido el periodismo hasta el momento actual, ¿no? Cambia completamente la estructura. Ya los medios de comunicación de masas deberían dejar de llamarse de masas, porque ya no son de masas. Los medios de masas ya no son los llamados medios de comunicación, muchos de los cuales empiezan a ser casi de nicho, ¿eh? Y dentro de los medios de comunicación, antes decíamos medios de comunicación y prácticamente dábamos por hecho que estábamos hablando de periodismo, ¿eh? Ahora muchos de los medios de comunicación siguen llamándose medios de comunicación, pero están tratando de sostenerse por los caminos más de la comunicación que del periodismo, ¿eh? Y yo por eso un día dije que así como el mundo de la farmacia inventó la parafarmacia para dejar claro que había otra cosa, que había un universo que legítimamente explotaban para darle más futuro económico a su actividad, y no es nada ilegal y está muy bien, pero no lo confundieron con la farmacia. Yo creo que el periodismo debería decir lo mismo. O sea, si por razones de supervivencia decidimos extender nuestra actividad a otros territorios, llamémosle paraperiodismo y no confundamos, porque el periodismo no es exactamente eso. Y los medios de comunicación, fíjate, decíamos medios de comunicación y todos dábamos por supuesto que estábamos hablando de periodismo. Ahora ya no sería tan fácil hacer esa asociación. Y en todo caso, los medios de comunicación que hemos conocido deberían olvidarse de lo de masas. Lo de masas está en otro sitio. TikTok es un fenómeno de masas, ¿no? El Washington Post no es un fenómeno de masas y entre todos juntos tampoco, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no sean extremadamente importantes. Yo al periodismo le concedo una importancia grande, estoy seguro de que va a tener una importancia grande, pero no soy capaz ni de imaginar por dónde va a poder sobrevivir. Y creo que el periodismo es importantísimo porque la sociedad lo va a pedir en defensa propia. Es decir, la conciencia de que está siendo arrollada por una nube de señales de todo tipo, color y condición,
que vienen sin padre ni madre y con tal. El descubrimiento hace tiempo de que existen las fake news no como una derivada indeseada, sino como una industria organizada, perfectamente organizada, hombre, ha alarmado a mucha gente. Y aunque sea por caminos que todavía no saben muy bien cuáles serán, andará buscando referencias solventes que le den una cierta estabilidad, porque la idea del periodismo, el concepto del periodismo, es el que hay que volver a poner en valor. O sea, cuando muchos de nuestros colegas de muchos medios de comunicación, en apuros, porque siempre he dicho que en este momento la primera particularidad que hay que señalar de los medios de comunicación es que viven en pánico financiero, se vive en pánico financiero, y para salir del pánico financiero, yo lo entiendo, se buscan muchas veces atajos por estos caminos del territorio de la comunicación. Y entonces, pues han terminado por entronizar la idea del me gusta, como los likes más, ¿no? Las noticias más leídas, siguiendo un juego que me parece muy interesante desde el punto de vista de la supervivencia por el atajo del llamado paraperiodismo, porque el periodismo no busca una respuesta a la pregunta de qué quiere el lector, busca una respuesta a la pregunta de qué necesita saber el lector. Que no es lo mismo que lo que está buscando, que se encuentra por un algoritmo. No, que puede estar buscando una cosa, pero el periodismo puede naturalmente atender lo que el lector quiere saber y debe prestarle atención. Pero en sustancia, el periodismo moderno se inventa para acompañar al hombre en su proceso de participación con responsabilidad de la acción pública. Es decir, si yo te reconozco a ti el derecho individual a que nada de lo que ocurra se haga sin contar contigo a través de tus representantes, tú necesitas disponer de información para actuar con criterio en el mundo público. El periodismo tiene ese sentido. Te damos los elementos de juicio que te permitan tomar una decisión, participar en la acción colectiva con elementos de juicio. Que luego eso se pueda complementar con acciones de todo tipo, porque es una industria a su vez, y la industria tiene que sostenerse con elementos de color, lo que más pueda ayudar, etcétera, pero que no se pierda nunca el origen de la sustancia. Y yo creo que todavía lo que estamos viendo es el desconcierto absoluto de un mundo que se cae y no estamos viendo con la misma claridad el perfil del mundo que viene, porque están saliendo 1.000 millones de señales de muy distinto tipo. Todo el mundo anda buscando por dónde salgo del lead, pero el mundo que hemos conocido, ese sí se está desplomando. Y era muy fácil de entender, además, ¿por qué? Era muy fácil de entender con la globalización y las nuevas tecnologías, a un clic tal, pues hombre, convertían en completamente antediluviano todos los procesos de fabricación periodística del pasado, etcétera, ¿no? Pero el periodismo, yo tengo una fe enorme en el periodismo. Vamos, no tengo ninguna fe enorme, no tengo ninguna duda. No tienes ninguna duda de que dentro de 100 años seguiremos, pero no tengo la más mínima posibilidad de saber por qué vía. Por qué vía se sostendrá. Porque por otra parte pasa otra cosa, que está siendo, a mi juicio, una amenaza gravísima para el mundo del periodismo, que sostiene en gran parte por la publicidad, porque en este momento ya el 50% de la publicidad está en manos de las plataformas, los meta, etcétera. O sea, al paso que va esto, le va a faltar oxígeno al periodismo para sostenerse. Una de las cosas que están pasando en todo el mundo es que cada vez los lectores son más importantes en la financiación de los medios. Hombre, claro, están buscándose vías de suscripción que son seguramente las únicas vías que nos dan una cierta garantía, ¿no? Pero las de la publicidad, que es un elemento estable, pues está yéndose claramente ya hoy, cada vez menos, convirtiendo en un auténtico drama el inmediato horizonte. O sea que por ahí, digo, hay movimientos de cambio. Y luego también es muy importante ver cómo salen los editores, porque es otro fenómeno que a mí me ha llamado siempre muchísimo la atención. La acción periodística se produce como consecuencia del acuerdo entre un editor y un periodista. El Watergate se produce porque hay dos grandes periodistas y una editora que hace cómplice. Si no, no hubiera podido salir esa historia. Los papeles del Pentágono, el caso de la pederastia del Boston Globe y tal. O el editor y el periodista existen y tal. Entonces el editor es fundamental, pero el editor no está garantizado. Y es curioso que el derecho a la información es un derecho reconocido, que sin embargo está a merced de que surjan o no editores. Porque periodistas sí salen, cada vez menos, pero salen. Pero hace falta una empresa privada que sostenga todo editores que tengan tal. Y están viendo periodistas, editores en el mundo. Estamos en una casa cuyo editor es periodista, hay otros también que son editores periodistas, pero no se sabe muy bien dónde está la cantera de editores. Por la cantera de periodistas están las facultades. ¿Dónde están los editores, ¿no? Pero yo le veo muchos elementos de incertidumbre, no por nada, sino porque he conocido un mundo y veo que ese mundo se desploma. Y no soy adivino para saber cómo viene el otro, pero sí que está claro que por el mundo de la suscripción se está buscando. Fíjate que antes hablabas el ejemplo de Jeff Bezos en el Washington Post, ha ocurrido una cosa
peculiar, que es los intentos muy descarados de Jeff Bezos de controlar la línea editorial del Washington Post para que fuese favorable a Donald Trump, han provocado un desplome absoluto del número de suscriptores que apoyaban ese periódico. Hombre, de un día para otro, yo estuve en Washington, en el despacho del Washington Post de Martin Barron, allí un día, y cuando estaba comentándome él con mucha satisfacción hasta qué punto Jeff Bezos no estaba entrando en el tema. Eso ha cambiado. Y el Washington Post continuaba un camino de desarrollo, claro, el Washington Post de pronto, claro, pierde lectores, eso es evidente, ¿no? Porque una de las cosas positivas de ese nuevo mundo en el que nos apoyamos en los lectores es que los lectores tienen mucha influencia, tienen que confiar en los medios, tienen que confiar en su independencia, tienen que confiar en su credibilidad, y si pierden esa confianza... Es que has dicho la palabra. La palabra es la confianza. Uno de los elementos que caracterizan el tiempo presente es que se ha perdido la confianza en la democracia, se ha perdido la confianza en los líderes políticos, se ha perdido la confianza en el periodismo. Decía el Wang Chung-hun, ¿cómo se llama? El surcoreano, que es un experto, que decía que ya dentro de poco no harían falta los medios porque bastarían los datos, que están ya a merced de cualquiera, y con los datos a merced de cualquiera, pues ya no hacía falta nada. No, pero hace falta confiar en que es quien te da los datos. Y hace falta que quien te dé los datos sea capaz de ordenarlos, jerarquizarlos y hacerlos entender. Y sigue siendo trabajos periodísticos. Con los Wikileaks y tal, ¿no? Y efectivamente la confianza es la palabra. Siempre lo ha sido. Inspirar confianza es la palabra. El que consiga la confianza es el que tiene el futuro. Puede ser una persona, un colectivo, un grupo pequeño, grande, regular, una empresa privada, dos amigos de Burgos que tienen un periódico que hace información local. Los que tengan una bandera que sea creída tendrán futuro por ese colectivo, será grande o pequeño. La confianza es la palabra y es muy difícil, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque la sociedad actual, desde mi punto de vista, ofrece una particularidad que a mí me tiene muy desconcertado. Es la sociedad más escéptica que yo he conocido y al mismo tiempo la más crédula. Al mismo tiempo. Las dos cosas a la vez. Es decir, es muy larga, a mí me la vas a dar, la gente ya viene sabiendo todo, y un segundo después se traga la primera milonga que le cuenta el primero que pasa por la calle. Entonces es un destinatario descolocado, en movimiento. Cuando aparece un colectivo, como tenéis vosotros, un colectivo de suscriptores que se ve que tiene un pensamiento macizo que os apoya, pero la búsqueda de clientela topa con una sociedad cuyo perfil derecho es el escepticismo y cuyo perfil izquierdo es la credulidad, y que no sabes muy bien cómo acceder a él, porque a lo mejor está tragándose unas milongas super... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iban a prosperar pensamientos? Bueno, el terraplanismo está más vivo que nunca en el siglo XXI, el movimiento antivacunas, y los que creen que nos fumigan desde el aire, es decir, ese tipo de mentiras. Como decía Einstein, es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Sí. O sea, Donald Trump, por muchos que fueran y que han sido los elementos que han podido apuntarse contra él, no ha afectado ni un poquito a su clientela. Está otorgada una confianza y ya está. Y a partir de ese momento puede pasar cualquier cosa. Eres uno de los periodistas más respetados e influyentes de España, eso lo digo yo y seguro que nuestra audiencia está de acuerdo. ¿Cómo ves ahora desde la distancia lo que está pasando en la situación política española? Bueno, no tengo mucha gana de hablar de política actual, pero estoy verdaderamente triste. Esa es la palabra que estoy triste y muy desencantado y con una dificultad muy grande para sobreponerme a esa tristeza. Tengo 82 años, estoy ya a 5 minutos de la puerta de salida y no era esto. La democracia no puede convertirse en el juego en el que está llegando a convertirse por una partitocracia absolutamente paranoica. La lucha por el poder ha sido siempre el elemento preliminar para la consecución de un poder que permitiera hacer cosas en favor del bien común, ¿no? Si el bien común empieza a ser un poquito lo de menos, porque, y lo vemos, yo lo he dicho muchas veces y ahora estamos viendo, ¿no? No hay una solución PSOE para el problema de la vivienda. No hay una solución PP para el problema de la vivienda, no hay. En el mundo actual, los problemas están desbordando la capacidad de respuesta de las fórmulas tradicionales de los partidos. Las han desbordado. Los partidos manejan un código, ofrecen un muestrario y los problemas han adquirido, por la complejidad del mundo presente, una complicación que está fuera de las posibilidades de ahí. Así como no hay una solución belga para la inteligencia artificial o una solución holandesa para la inteligencia artificial, hay que ir buscando concertar. No se trata de caer en infantilismos consensualistas, no, pero que los grandes asuntos de gran envergadura requieren
la participación colectiva. Ya no hablo solo de la participación del PSOE y el PP en el tema de la vivienda, del PSOE y del PP y de los empresarios y de los sindicatos y de los medios de comunicación. La sociedad que ser un reto común. Son actividades colectivas que solo así pueden abordarse, porque si no, no se puede, ¿no? Y aunque fuera solo eso, podría merecer la pena como pequeña derivación de la experiencia de la transición. Olvidemos todo lo demás. Este tipo de cuestiones son imposibles, absolutamente imposibles para un medio de comunicación. Y se están jugando en la batalla por el poder. Y unas son mejores y otras peores, y unas me gustan más y otras me gustan menos, pero ambas son incapaces de abordar, porque los problemas han desbordado la realidad, como ahora este intento europeísta de buscar los nacionalismos patrioteros y tal, me parece muy bien, pero las grandes cuestiones están muy por encima de las posibilidades, muy por encima de las posibilidades. El tema climático está muy por encima de las posibilidades. La globalización ha llevado los problemas a unas dimensiones que obligan a los partidos a seguir existiendo, a tener su pensamiento, su ideología y su toque, y entender que para algunas grandes cuestiones, y me has oído decir esto alguna otra vez, ¿qué pasa en España? En España yo creo que tenemos el desván abarrotado de asuntos pendientes. Abarrotado de asuntos pendientes. Hay muchas cosas por hacer. La reforma educativa, al desván. La reforma constitucional, al desván. Todo al desván. ¿Por qué? Porque solo se pueden abordar con acuerdos y saben que no va a haber acuerdos. Al desván. Pero eso es una de las consecuencias de uno de los vectores que están influyendo más y que claramente explica en los últimos 30 años como un factor que cada vez es mayor, que es el de la polarización. Claro, la partidocracia, la polarización absoluta y radical hace papilla a la democracia, porque la convierte en ineficaz. Porque la razón por la que la gente da la espalda a la democracia es porque no acierta a resolver los problemas que la democracia proclama, pero que no puede abordar, porque no puede. Es que no puede. Es que sería cosa... Saber, yo recuerdo cuando empezó la transición, cómo lo veíamos con claridad. Es decir, nadie puede hacer el viaje que decís que hay que hacer. Nadie puede. O sea, como los pongáis de acuerdo, no se va a poder. Ahora pasa exactamente lo mismo. Yo digo, el problema de la vivienda, por poner el ejemplo más que está más de actualidad. Claro que hay propuestas que me gustan mucho y propuestas que me gustan poco, pero es que o se ponen de acuerdo todos o una vez más no se van. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba constantemente de la reforma educativa? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay problema? ¿No? ¿Qué pasa? Sí, que se da por supuesto que no se va a llegar a un acuerdo. Y como si no se llega a un acuerdo no va a hacer reforma educativa, ya no se habla de reforma educativa. Eso es lo que a mí me duele de la política. Y es que no está entendiendo, desde mi punto de vista, que así como todo en la vida está cambiando, porque está teniendo que cambiar como consecuencia del nuevo mundo en el que vivimos, la política todavía maneja viejos juegos que están quedando en cierto sentido desfasados y que necesitan releerlos. El pensamiento liberal, por ejemplo, manejan todavía el discurso liberal con absoluta naturalidad, como si estuviera en vigor en un mundo que está inundado de dinero público. No hay un solo país. No hay un solo país que no esté utilizando el dinero público no se como puede, herramienta pero no para... se modifica el discurso inicial. Pero bueno, modifica el discurso. Eso ya sabes que ha quedado, hasta los países más liberales, ha quedado desbordado. Estados Unidos, Europa y por supuesto pues China no son países intervencionistas. No juguemos a esto ya. Pongamos nuestro acento ideológico a las cosas y trabajemos en la disputa ideológica por la conquista del poder y por cambiar la sociedad. Pero las grandes cuestiones no se van a poder resolver así. Y volviendo al periodismo, al hilo de la polarización, ¿qué crees que tenemos que hacer los periodistas en ese mercado de polarización? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos ayudar a que eso esté mejor desde nuestra función como periodistas? Mi punto de vista es que solo hay una posibilidad, que es hacer lo mejor posible el trabajo que uno tiene que hacer con los códigos que uno cree que son los de la decencia profesional, sin que le desanime su imposibilidad de abordar el problema a la totalidad. Esa es una de las cosas que genera frustración, que es... Sí, bueno, pero es que, ¿qué puedes hacer? Tú dices, a pesar de mi decencia social, no para de existir el delito. ¿Dónde está el delito? Bueno, entonces, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Enfrentarte a un problema para acabar con el delito? No vas a acabar con el delito. No vas a acabar con el delito. Las fake news han venido para quedarse. Va a haber siempre, una vez que se ha abierto ya el mundo global, no va a haber manera humana de que existan las fake news. Es imposible. Si queremos luchar, habrá que luchar. Lucharán las plataformas, la policía, las autoridades, nosotros lucharemos todos y haremos bien, pero seguirán estando ahí. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo se convive en una sociedad donde hay mucha delincuencia? Pues procurando que el hecho de que haya mucha delincuencia no te haga a ti desviarte respecto a lo que tú crees que es la conducta de un ser civilizado y decente. Yo creo que el periodismo
tiene que mantener sus principios y acentuarlos cada vez más y hacerlos cada vez más exigentes y más exagerados, para hacer ver a la sociedad dónde están los puntos de referencia en los que hay que aplicar los criterios la periodísticos de solvencia. siempre, solo que con aún más exigencia. Con mucho más exigencia. Mira, por ejemplo, no es porque estamos en esta casa, yo, porque te lo he comentado otras veces, lo sabes, ¿no? La transparencia que tiene esta casa, por ejemplo, es un caso único, que ofrece cada año todos los datos respecto a lo que se ingresa, lo que se deja de ingresar, etcétera, 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 etcétera. Si todos estuvieran más o menos en esa longitud de onda, pues se podría avanzar un poco en esa situación. Si no, es muy difícil. Ahora, la regulación europea, que ya se aprobó el año pasado y que este año en agosto entra en vigor, me parece muy bien. ¿Y qué va a cambiar sustantivamente eso? Ejerciendo mecanismos de vigilancia si no se producen auténticos intentos desde dentro. No tenemos en la Asociación de la Prensa los comités deontológicos de quejas y de tal. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo, pero no pasa nada sustancial. Yeah. Porque no puede pasar nada sustancial. Yo creo que se trata de reafirmarse en el principio. El periodismo sirve para que los ciudadanos tengan un conocimiento más preciso de los elementos que le afectan para poder actuar en la sociedad con más conciencia y con más criterio. Este es nuestro trabajo. Si luego lo podemos complementar con elementos que ayuden a nuestra supervivencia, con elementos de la comunicación, que son muchos y muy variados, que van desde la venta de libros hasta los negocios, hasta las entradas de cine, hasta lo que tú quieras, muy bien. Pero no caigamos en la equivocación de creer que eso sustituye nuestro compromiso con la sociedad. No sustituye nuestro compromiso con la sociedad. Y el que tenga establecido eso con alguna claridad, pues entonces dará una señal a la sociedad. Y esa señal será seguida por muchos, por pocos o por poquísimos. Pero esa es la garantía de que existirá. Y eso está pasando en el mundo entero. Hay un montón de gente que está haciendo eso. O sea, el mundo no es solamente un mundo de fake news. Yeah. Hay también un mundo lleno de señales de un periodismo excelente, decente y muy bueno. Se están compaginando las dos cosas a la vez. Claro. Un problema de desinformación, de malas praxis, y al mismo otro. tiempo muchos ejemplos de buen periodismo. Claro, exacto. Como antes había una moda, ahora hay 1000 modas. Sí. Ahora ya no habrá nunca un modelo. Ya los medios de comunicación, olvidemos un poco de eso. Démosle a la sociedad, desde mi punto de vista, posiciones individuales o empresariales que pueden ser entendidas por la sociedad como verdaderas señales de referencia de periodismo. O sea, y confiemos en que eso vaya agrupando a gente al margen de que exista también alrededor el mundo de la delincuencia periodística. Y eso es así, eso está haciéndolo mucha gente también, ¿no? Y yo creo que por ahí va la jugada, ¿no? ¿En qué momentos crees que el periodismo debe tomar partido? ¿Debe hacerlo alguna vez? ¿No tiene que hacerlo nunca? ¿Cuándo hay que hacerlo? Bueno, sabes que esa es una vieja historia que dio lugar a algunos debates muy interesantes en el pasado. Se recuerda la historia de Walter Cronkite, era el más eximio periodista norteamericano, y cuando se jubiló le dijeron: por cierto, con el prestigio que usted tiene, usted podría ahora presentarse al presidente de Estados Unidos. Por cierto, si se presentara, ¿por qué partido se presentaría? Y él dijo: me estáis haciendo el mayor honor que nunca me hubierais podido hacer. Lleváis 30 años siguiéndome y no sabéis mi color. Eso pasó durante algún tiempo como ser la gran referencia profesional. Yo me crié un poco en esa escuela, ¿no? Hubo luego una escuela que dijo: no, esa es una posibilidad, pero no es la única posibilidad, existe otra. Y hubo un viejo debate, los nombres se me han ido, entre dos periodistas que defendían las dos posiciones diferentes. Al que decía: yo ofrezco los elementos de juicio con mi mirada y no tengo por qué... Y otro decía: no, yo sí tengo derecho y tal. Hubo un debate muy interesante. Yo no creo que exista una respuesta. No creo que exista una respuesta. Creo que existe la aportación en cualquiera de las dos vías, la decencia y la indecencia en cualquiera de las dos vías, la honestidad y la deshonestidad en cualquiera de las dos vías, y no me parece a mí mal que alguien... La clave está en que se distinga la afinidad ideológica con la sumisión a un pensamiento. Esa es la clave. La sumisión partidista. Y falta mucho para que llegue, porque la sociedad... Hemos hecho tan mal muchas cosas que la sociedad ya no nos cree en este sentido. Ve la afinidad ideológica como un sometimiento a una línea de partido. Esto es un asunto que merecería que un día se hablara más despacio, porque tiene un porqué en el pasado, ¿no? La clave es que tú puedas ser perfectamente de derechas, tú seas perfectamente de izquierdas,
ofrezcas a la sociedad un pensamiento claramente de derecha, claramente de izquierda, sin que eso te haga sospechoso de estar participando en las estrategias del partido político más afín. Eso sería lo necesario, ¿no? Todo proyecto de comunicación y periodístico es un proyecto intelectual que tiene una matriz ideológica detrás, en defensa de la monarquía, de la Iglesia, del pensamiento tal, del comunismo, del Opus Dei o del Real Madrid. Sí. No hay que ocultar eso. Lo único que es importante es liquidar lo que ahora pasa. Que la gente cree que si tienes un pensamiento de este color, formas parte del ejército del tal partido, como especie de la división acorazada de ese partido. En parte, por razones, nos lo hemos merecido. Hemos cometido muchos errores en el pasado. Nos lo hemos merecido. Y en parte no es así, pero ya es difícil de superar porque la gente ya sí lo ve. En parte nos lo hemos merecido porque el llamado periodismo de calidad no ha hecho una autocrítica nunca. El periodismo de calidad un día se decidió a sí mismo llamarse periodismo de calidad cuando nació el periodismo de las nuevas tecnologías. Entonces decidimos nosotros, somos el periodismo de calidad y ahora llega otra cosa de baja calidad, que son el periodismo de baja calidad, como si la calidad se otorgara por antigüedad. Ese periodismo, así considerado a sí mismo como el periodismo de calidad, ha ido juzgando los fenómenos que se iban produciendo de los nuevos medios y tal, desde una autoridad como poco discutida, ¿no? Como poco discutida. Y yo he formado parte de ese mundo, del llamado periodismo que se consideraba de calidad y que miraba con una cierta sospecha a los que venían nuevos, ¿no? Eso es una bobada. O sea, el periodismo clásico tiene ejemplos muy nobles y muy innobles, y el periodismo otro tiene ejemplos muy nobles, como es natural, ¿no? Pero ese periodismo no ha reflexionado nunca exactamente sobre hasta qué punto, como consecuencia de muchas cosas del pasado, de la propia transición, del proceso de las licencias de radio y televisión que otorgaban los gobiernos autonómicos generales, tal, han ido viviendo unas pegajosidades con la política que nunca autocriticaron lo suficiente. Yeah. Y de esas pegajosidades con la política, que yo en parte comprendo, las he medio vivido, ya entiendo muy bien a qué se podían deber en algunos casos, han marcado a la sociedad. En este momento la gente piensa que la SER, El País, el Partido Socialista, forman parte de una unidad completamente coordinada, que actúa como una especie de ejército en acción. Un bloque. Y otro bloque en el otro lado, con los que eras la COPE, o tal, la BCC, etc., ¿no? Ahí hay parte de verdad y parte de no verdad. La parte de verdad tiene a su vez algunas explicaciones y algunas no explicaciones, ¿no? Pero lo malo es que la sociedad sí lo ve. Y lo que el periodista en todo momento, para poder clarificar las cosas, tiene que ir dejando muy claro que una cosa es la afinidad ideológica y otra la incondicionalidad. Yo eso creo que un periodista no puede entregar su incondicionalidad nunca a nada más que a su trabajo y a sus lectores, oyentes o espectadores. No cabe otra incondicionalidad. Pero, sin embargo, la gente lo observa como miembro de una acción que tiene entregada su incondicionalidad a un pensamiento político o a un partido político correspondiente, ¿no? Este es un mal gravísimo, mucho más grave que en otros países, como consecuencia de nuestra propia historia. Hablabas de que tiene mucho que ver nuestra propia historia. Hay una la propia historia, claro. Del periodismo español, cómo nace en Libertad tarde, claro, porque llega la Libertad tarde a España. Cómo llega también en un momento en el que la construcción del proceso democrático le da al periodismo un protagonismo muy grande. No contamos la transición, sino que algunos periodistas lo protagonizan. Claro. Y luego, por otra parte, también yo le concedo mucha importancia a eso de llegar a la radio y la televisión, los gobiernos entregan licencias de radio y televisión a unos o a otros, en una comunidad autónoma a unos o a otros, se van pegando por una razón o por otra demasiado las cosas, ¿no? Y entonces pues llega ese momento, ¿no? Voy a decir al político, yo tengo un pensamiento afín al tuyo, estoy mucho más cerca del pensamiento tuyo que del pensamiento de aquel, mi mirada sobre las cosas en un porcentaje altísimo de las cosas va a coincidir contigo, entonces no, pero no te entrego mi incondicionalidad ni loco, o sea, ni loco, cosa que no suelen aceptar los partidos políticos y a veces tampoco los lectores. A veces tampoco los lectores, que te preguntan... Hay muchos lectores que pretenden, ¿cómo has podido dar esta noticia tan incómoda para lo que yo creo? ¿Cómo has podido darle cauce a tal cosa, ¿no? Por eso son procesos que vienen de algún sitio y que solo se pueden ir desandando pues con una actuación cada vez más rotunda, más fía, fiando
que la gente luego lo crea y aceptando los errores, ¿no? Volviendo al tema de la historia, una de las principales críticas que se hace al periodismo español de los últimos 40 años tiene que ver con lo poco que viró alrededor del rey Juan Carlos I de Borbón, con todo lo que sabemos hoy de lo que fue su actuación en todos esos años y lo tarde que lo descubrió la sociedad española, en parte porque el periodismo español en esos años, por determinadas circunstancias, no hizo bien su trabajo. ¿Cómo ves ese? Bueno, yo lo he comentado muchas veces. O sea, yo creo que hubo un tiempo en el que todos vivimos una anomalía en la construcción de la democracia, con una participación sin ningún tipo de reparo, todos a la vez, y ahí era muy natural, todo el mundo lo hubiera hecho, o sea, el asunto no admitía ninguna duda, ¿no? Y la historia, desde mi punto de vista, tiene una explicación hasta un punto y otra hasta otro. Y hablo ya de mí, porque yo he hablado de mí. Yo soy testigo del tiempo primero en el que Juan Carlos I fue un rey que estaba jugando muy, muy positivamente a favor de Obra. Pero no solo por las cosas que se han contado ya, del 23F y tal, sino yo soy testigo de la acción. Yo estaba a su lado cuando... Tú lo viste en primera persona. Cuando en Buenos Aires, pues estuvo con la viuda de Azaña, por ejemplo. Yo he estado en Mauthausen cuando se puso una corona de flores en el monumento a los republicanos españoles. O sea, viendo el proceso de reconciliación y el juego que él estaba haciendo en ese proceso también. O sea, por tanto, estábamos todos a favor de esa cosa. Yo también estaba a favor de esa cosa. Cuando empiezo yo a ver que tenemos que iniciar los reproches, nosotros, personalmente, los periodistas, algunos creen que no, pero yo creo que sí, es cuando ya empieza a percibirse que la corte que empieza a rodear a Juan Carlos está metiéndose en grandes líos. Porque llega la monarquía, anuncia que es una monarquía sin corte, eso es recibido con gran satisfacción por todo el mundo, y efectivamente no hay corte, pero Juan Carlos empieza pronto a tener un modo de corte, y un día empieza a verse que esa corte está todo el día en asuntos muy turbios, es cuando hubiera debido inmediatamente cambiar ya e iniciarse un escrutinio diferente con el rey. Yo ahí creo que, en ese sentido, yo entono el mea culpa por la parte que me toca. No sé si hubiera podido, tampoco. No era fácil tampoco encontrar No, pero hubo quien lo hizo, Por eso yo, desde el momento que hubo quien lo hizo, es que alguien se podía. Yo a lo mejor no hubiera podido hacerlo y no lo sé. Pero yo creo que sí que podemos hacer ese reproche. Hay un tiempo en el cual era completamente natural que hubiera un apoyo a todo lo que significara el proceso democrático, y Juan Carlos era uno de los elementos que lo representaban. Yo he viajado con él a muchos lugares del mundo, yo lo he visto vendiendo la democracia española entre aplausos y ayudando mucho a que evolucionaran aquí las cosas, por el eco del que tenía por ahí, etcétera, etcétera, y luego he ido viendo cómo se ha ido perfilando una silueta diferente, que primero se manifestaba por la gente que le rodeaba, que estaba en los tribunales todo el santo día, que estaba todo el día metido en los turbios, y que no modificó la mirada del escrutinio al rey. Fuiste director de informativos de la televisión pública. ¿Qué papel crees que tiene que tener los medios de comunicación públicos en el mundo de hoy? ¿En qué condiciones tienen que trabajar? ¿Crees que siguen teniendo un papel importante en la sociedad? Sí, yo creo que tiene que tener un papel importante en la sociedad. Me acuerdo que cuando estaba en la radio me decían, ¿y para qué hace falta Radio Nacional? Decía, pues para que no se muera Beethoven. Para que no se pues muera es una Beethoven. buena respuesta. Porque es que si tenemos que esperar a que solo se sostenga lo que puede ser económica o comercialmente patrocinable, pues se nos va a morir Beethoven. Yo creo absolutamente en los medios públicos, en la radio y la televisión pública, creo firmemente en ellos, porque tiene que haber algunos puntos donde se estén sosteniendo los elementos que constituyen el punto de cimentación de nuestra memoria, de nuestra herencia, del elemento que argamase los elementos de la sociedad, sin dejarlo al albur de lo que sea sostenible económicamente por los apoyos comerciales del momento. Tiene que haber unos elementos estables y de base. Por eso mismo ya me da una pista de cómo debe ser un medio de comunicación. Tiene que tener básicamente un compromiso adquirido con el mantenimiento de las estructuras del pensamiento, de la memoria, del debate, de la reflexión compartida, etcétera, 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 etcétera. Por ahí. Para lo cual hace falta que todos los cuerpos políticos estén de acuerdo, porque todos los reproches que le hacemos a la televisión pública tendríamos que hacérselo a los partidos políticos que nunca se han puesto de acuerdo para ver qué quieren con la televisión pública. Yo creo que ese es el papel que tienen que hacer los medios públicos. Tienen que hacer un papel de sostenimiento de los elementos sustanciales de una sociedad, que son los que la han ido vertebrando y alimentando un debate permanente respecto a eso, respecto a lo que somos,
y lo que tenemos que ser y nuestra manera de entender la vida, la cultura, los elementos que nos caracterizan, y luego ser también un gran dinamizador de las industrias correspondientes. O sea, yo creo que la televisión pública tiene que ser un gran dinamizador de la industria audiovisual, por ejemplo, ¿no? Sí. Como grandes motores, ¿no? de la industria, etcétera. Y bueno, ya anda, pero estamos metidos todos también en la disputa ahora tan grande entre las fuerzas políticas, muchas de las cuales pues quisieran que no hubiera. Los medios públicos pagan esa polarización. Los medios públicos pagan esa polarización porque la televisión pública tiene que ser un mínimo común denominador de aquello en lo que, independientemente de quién gobierne, estemos todos de acuerdo. Yo ya estoy muy mayor, es que ahora yo lo veo las cosas de una forma... O sea, yo, por ejemplo, que creo que la democracia tendría que ser... Hay una especie de movimiento predemocrático, yo diría, antes de empezar, antes de saber si tú eres de izquierdas o yo soy de derechas, primero, un Estado, para ser Estado, tiene que tener una base de sustentación educativa, de cobertura sanitaria, etcétera, clave. Después empezamos a hablar. A partir de ahora, tú eres de izquierdas y tú eres de derechas. Pero aquí... Pero tenemos que tener un mínimo común denominador, común que es de la escuela pública, la sociedad democrática, la escuela pública, que decían los franceses, la escuela pública, la universidad pública, los elementos públicos de sanidad bien armados, y ahora empezamos a ser de derechas o de izquierdas. En esa misma línea, te diría, respecto a la televisión. Aquí tenemos que compartir todos los medios de comunicación, que la televisión la tenemos que sufragar, para que haya alguien que, mientras los demás estamos librando nuestra batalla, de ir avivando el fuego de la aventura compartida, sí. Y si no, no. Pero claro, gran parte de las fuerzas políticas ahora en el Parlamento quisieran que no hubiera. Porque una de las novedades que está pasando en los últimos años es la ruptura de determinados consensos democráticos. Tú citabas la universidad. Yo no me podía imaginar, por ejemplo, que tuviéramos un gobierno autonómico que de manera hostil intentara ahogar a la universidad pública, como está pasando en Madrid, con declaraciones de la propia Presidenta poniendo en duda la calidad de la universidad y con recortes permanentes. Pues a eso me refiero, que lo que pone en peligro a los estados, es que se juegue con los elementos de sustentación, los elementos institucionales de sustentación. Por eso digo que antes de empezar como predemocrático, tenemos que decir, mira, la escuela pública, pregúntale a los franceses, ¿no? La escuela pública es lo que hace país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a entre todos a hacer. Y el que no esté de acuerdo, que lo diga ahora, ¿eh? Porque, a ver, la sanidad pública es fundamental, todos te dirán que sí, pero tiene que tener suficiente capacidad de cobertura, ¿verdad? Discutamos un poco eso, pero dejemos eso claro. No libremos luego la posterior batalla al respecto, ¿no? Inventándonos permanentemente juegos para vaciar a la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada, o para vaciar la enseñanza pública en beneficio de la enseñanza privada. No juguemos con eso, porque eso es jugar con el país. Y ahí es donde creo que estamos un poco necesitados de hacer una especie de relectura, una reflexión compartida en torno a por dónde vamos, ¿no? Y a dónde nos puede ir llevando este juego de la polarización extrema, ¿no? Que además ya pone muy en cuestión toda la democracia. Yo he de decirte, ¿no?, que yo digo, si esto es así, pues no me gusta, quedaos con ella, ¿no? O sea, si la democracia consiste en que uno gana las elecciones o se pone a gobernar y está autorizado por la sociedad para hacer lo que pueda, y otro, el que ha perdido, está autorizado a destrozar todo lo que el otro empieza a hacer por principio, si eso es así, pues oye, no, os lo regalo. Eso no puede ser así. Tú tenías 33 años cuando murió el dictador Franco y por tu vivencia personal y por tu experiencia profesional conociste aquello de primera mano. ¿Qué te parece la reciente ola negacionista de la dureza de la dictadura de Francisco Franco? ¿Qué quieres que te diga? No solo yo tenía 33 años, tenía 3 hijos y era director de una emisora de radio. Era un adulto joven, pero un adulto, ¿no? Y se había llevado toda mi vida. Me siento pues realmente muy, muy sorprendido de que haya gente de mi edad que juegue ese juego, ¿no? Yo comprendo que la gente más joven pues sea más fácil de ser engatusada por otras cosas, ¿no? Pero gente que lo conoció, que ahora lo discute. Gente que lo conoció, yo lo puedo entender, ¿no? Yo lo suelo decir a mis hijos, ¿os creéis que la dictadura era una cosa como ahora, pero sin partidos políticos, ¿no? La dictadura es que no puedes leer el libro que quieres leer, que no puedes amar a quien quieres amar, que no puedes ser quien quieres ser, que no puedes tener la identidad que quieres tener, no puedes reunirte con quien te quieres reunir. No aguantabais una semana. O sea que la circunstancia de que hubo un tiempo muy largo, y durante ese tiempo evidentemente pasaron muchas cosas, y hubo tiempos de grandes cambios, y con la
el proceso iniciado en el 60 de liberalización económica, hubo unos tiempos de prosperidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo todos esos tiempos de prosperidad económica, pero yo me casé con una chica que no podía sacarse el pasaporte si yo no le daba autoridad, ¿eh? Y que no podía poner un negocio si yo no le daba permiso, que era su marido. Entonces, claro, que la gente que haya conocido eso, digo cuando me casé, no hablo de mi abuela, cuando yo me casé, no cuando era un niño, cuando tenía 4 años, no, cuando me casé, pues, claro, quien haya vivido eso y no diga, bien, vamos a ver, hubo una época más cruenta y una época menos cruenta, pero una época tan claramente, todos los que hemos vivido, bueno, lo último que hizo el franquismo fue condenar a muerte a 5 personas. Pero eso que dices de que mucha gente que vivió aquello ha tenido una deriva reaccionaria, ha pasado mucho en tu generación. Yo hablo contigo y veo al mismo Gabilondo que defiende las mismas cosas que defendías hace 20, 30 años, pero muchas de las personas de tu generación que defendían entonces valores democráticos ahora ya no lo hacen. ¿Qué crees que ha pasado con esa parte? No sé, con esas personas, sin entrar en detalles de personas. La gente cambia. Yo es que, vamos, en relación con la idea de la libertad, una libertad, cuando se habla ahora, los que más están hablando de la libertad, que están todo el día hablando de la libertad, son los que menos críticas le ponen al régimen que se cargó todas las libertades. Eso me resulta verdaderamente celestial esto. Que acusan al gobierno de dictadura al tiempo que... eso quiere decir que si tienes tú un paladar... minimizan la verdadera dictadura. Que si tienes un paladar como para estar oponiéndote a las dictaduras, pues deberías estar oponiéndote también a aquella, ¿no? Pero al mismo tiempo te estás siendo condescendiente con aquella dictadura. Me resulta desconcertante. Yo sabía que la historia cambiaba, yo sabía que las generaciones leen de otra manera el tiempo pasado, yo sabía eso, lo he imaginado siempre, ¿no? Pero yo no sabía qué iba a pasar delante de mis ojos con cosas que he visto yo, con cosas que he visto yo. Pero vamos a ver, es que, no sé, no lo puedo entender, ¿no? No lo puedo entender. La sociedad cambió mucho, pero estábamos viviendo en unas situaciones. El otro día celebrábamos una reunión en los antiguos directores de Radio San Sebastián, porque ahora le han dado un premio a Radio San Sebastián con motivo del centenario. Yo recordaba cuando yo era director de Radio San Sebastián que empezó el juicio de Burgos, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿No? Yo era director de Sebastián cuando empezó el juicio de Burgos. Y era director de Radio Sevilla cuando se murió Franco. O sea, yo he estado, vamos, que lo he visto un poquitín de cerca. No puedo entender cómo hay alguna duda respecto a que ese sea un elemento que hemos de descalificar sin mayores matices. Ya está, descalificado, otra cosa mariposa y miremos hacia adelante. Pero que todavía andemos aquí jugueteando con que si se vivió una mayor prosperidad, pero ¿qué estamos diciendo aquí? Así no lo vivíamos nosotros. Nosotros vivíamos suspirando porque llegara un momento en el que pudiéramos ser como los demás países de nuestro entorno y pudiéramos respirar y pudiéramos amar a quien quisiéramos amar y ser lo que nos diera la gana y creer en lo que quisiéramos creer y ver las películas y los libros que nos daba la gana. Es que eso no pasaba. ¿Y eso cómo puede haber olvidado eso la gente? ¿Y qué opinas del plan del gobierno de conmemorar estos 50 años? Bueno, ahí tengo yo más matices. Yo no creo que hubiera debido empezar a conmemorarse esto así a partir de la muerte de Franco. ¿Crees que la fecha en la Constitución, las elecciones libres las de primeras 77? elecciones o algo así? Porque efectivamente ahora está diciendo, y con razón, que cuando se murió Franco, pues empezó una agitación extremadamente complicada que algunos vivimos bastante de cerca, pero que yo no situaría exactamente ahí. Yo a ese tiempo le dejaría un poco a un lado, como el momento de que estaba cociéndose la olla, ¿no? Tal vez de las primeras elecciones del 77, el junio del 77, cuando podríamos empezar a saludar la libertad, aunque quiero decirte que cuando el junio del 77 se celebraron las primeras elecciones democráticas, la radio todavía no tenía libertad de información. Yeah. O sea, todavía no. O sea, hasta octubre del 77, después de las primeras elecciones, todas las emisoras de radio de España tenían la obligación de conectar con Radio Nacional de España a las 2:30 de las 10 de la noche para dar los informativos. Para dar el único informativo que se daba en España. Esto en las primeras elecciones, ¿no? Y por esa falta de memoria, cuando también ahora, cuando se habla de la memoria histórica y de los muertos, dices que no sé, estáis solamente recordando los muertos de un bando. Y yo digo, pero ¿en qué país he vivido yo? Si Radio Nacional de España ofrecía todos los días el diario hablado y decía, gloriosos caídos por Dios y por España, presentes, viva Franco, viva España. Es decir, si durante 40 años se ha estado recordando la memoria de los fallecidos, los muertos, del bando nacional,
que no digo ni que me parezca mal, pero que digo que después de 40 años de haber estado honrando cada día, 2 veces cada día, y estando en los autobuses, reservado para caballeros mutilados, asientos reservados, caballeros mutilados, de los mutilados de un bando solo, que te repito que tampoco me parece en este momento mal a los efectos de lo que quiero decir. Pero, hombre, no se puede decir que ahora se está queriendo recordar solamente a los muertos de un bando, pero si hemos estado 40 años recordando sin parar a los muertos del otro bando. O sea, por eso estoy un tanto sorprendido de las lecturas que se están haciendo de las cosas. Pero en el caso concreto de esta celebración del gobierno, yo desde luego no hubiera empezado una celebración que hace muy bien en recordar la importancia de la libertad porque está siendo cuestionada. Si no, a lo mejor tampoco. Pero como está siendo cuestionada por todos, me parece perfectamente natural que la sociedad ponga en valor lo que significa la libertad y se lo haga saber a las generaciones más jóvenes, haciendo un poco lo que estamos haciendo nosotros. Hay que hacérselo saber, claro que sí, ¿no? Pero, sin embargo, yo no hubiera empezado con motivo de la muerte de Franco. Con motivo de la muerte de Franco yo creo que no se puede, a mi juicio, decir esto. Aunque entiendo que sí, es el antecedente primero. Yo lo hubiera colocado en otro sitio, tal vez en las elecciones del 77. Pero claro, es ahora donde quema el fuego.